Hola, a partir de lo visto y aprendido en nuestra última clase, unido a un antecedente de la Constitución, quiero resaltar un hecho histórico muy importante en Colombia, que tal vez muchos o la mayoría de los jóvenes desconocemos o poco recordamos. Y es un movimiento conocido o llamado como los estudiantes de la séptima papeleta. Fue un movimiento estudiantil que surgió en 1989 y es conocido como uno de los movimientos estudiantiles más influyentes en la historia de nuestro país. Las principales motivaciones de los estudiantes para realizarlo fueron la corrupción, la violencia y el asesinato del líder político Luis Carlos Galán a manos del narcotraficante Pablo Escobar. En este movimiento militaron miles de estudiantes de universidades y de colegios principales de las ciudades de Colombia. Básicamente los estudiantes se unieron para aprovechar las elecciones de marzo de 1990, ya que en estas elecciones se lanzarían 6 papeletas que hacían referencia a las elecciones para senadores, representantes a la Cámara, alcaldes, diputados, gobernadores y concejales. Entonces los estudiantes se pusieron la camiseta blanca para exigir por medio de una séptima papeleta la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente y por medio de esta modificar la Constitución de la época, que era la de 1886. Más de 1 millón de ciudadanos salieron a votar por la séptima papeleta. Incluso los periódicos nacionales de ese momento publicaban la séptima papeleta para que las personas las pudieran recortar y apoyar con su voto. Gracias a este proceso, el presidente Virgilio Barco lanzó un referendo para votar oficialmente para la Asamblea Nacional Constituyente en medio de las elecciones a la presidencia en mayo de 1990. Y fue así como los estudiantes nos abrieron camino a la Constitución de 1991. Y principalmente opino que aunque fue un movimiento que duró muy poco, realmente estos jóvenes y esos estudiantes marcaron positivamente nuestra política nacional y principalmente nuestra Constitución, mostrándonos así una generación que se hastió de la violencia que le tocó vivir en su momento. El Código Penal colombiano de 1936 sentenciaba la homosexualidad como un delito bajo el siguiente artículo. Capítulo 5 de los abusos deshonestos, artículo 323. Abro comillas. El que ejecute sobre el cuerpo de una persona mayor de 10 y 6 años un acto erótico sexual diverso del acceso carnal estará sujeto a la pena de 6 meses a 2 años de prisión. En la misma sanción incurrirán los que consumen el acceso homosexual, cualquiera que sea su edad. Cierro comillas. Esta penalización fue poco tenida en cuenta debido a la dificultad social que representaba, pero solo hasta 1991, debido a la reforma constitucional de Colombia, se hizo explícito que la homosexualidad ya no era un delito por medio del artículo 13 y el artículo 16 de la Constitución Política. Gracias a esto, Colombia pasó en materia de derechos de estar compuesta por personas heterosexuales, entre comillas, normales, y el resto de personas, entre comillas, depravados, enfermos, abusadores y delincuentes, a ser personas heterosexuales y homosexuales. Y aunque estos 2 artículos no remediaron al instante la carencia de derechos de la comunidad LGTBIQ+, gracias a las insistencias legales y por medio de varios fallos de la Corte Constitucional, las personas homosexuales tuvieron acceso a los mismos derechos que las personas heterosexuales, tales como el patrimonio, el derecho a la salud, a la pensión y derecho a formar una familia homoparental. Quiero resaltar la importancia de la reforma constitucional del 91 en la vida de las personas pertenecientes a la comunidad LGTBIQ+, puesto que, aunque actualmente aún hay carencias, los derechos fundamentales de la comunidad
son respaldados y respetados por la ley. Me alegra saber que cada día se le exige más a la sociedad tener un trato justo, inclusivo, igualitario y equitativo hacia los homosexuales. Y aunque no haga parte de la comunidad LGTBIQ+, y sin intención de apropiarme de sus voces, la apoyo porque soy fiel creyente de que tu orientación sexual, tu identidad de género, no definen la calidad de persona que eres. Ambiente y ecología en Colombia antes de la Constitución del 91. En Colombia, la Constitución Política del 1991 es la que reconoce el derecho al medio ambiente sano y se cataloga como un derecho colectivo, ya que este derecho no es fundamental. Ha habido una serie de inconvenientes para garantizar su efectividad y salvaguarda. La Corte Constitucional, máximo intérprete de la Carta Política, ha consolidado una doctrina la cual le da a este derecho el carácter fundamental, la razón por la cual analizará el papel de la Corte Constitucional como salvaguarda de este derecho fundamental. Según el artículo 79, las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantiza la participación de la comunidad en decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado la diversidad e integridad del ambiente, conservar áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. El artículo 80 dice que el Estado planificará el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir reparación de los daños causados. Asimismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. Uno de los más grandes logros de la Constitución Política del 1991 es el de haber elevado la protección del medio ambiente y de los recursos naturales. A rango constitucional, la participación del Gobierno Nacional permitió la aprobación de más de 30 artículos de contenido ambiental en el texto definitivo de la Carta Política de 1991. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea leal y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. Artículo 13 de la Constitución Política. Bueno, el racismo y la discriminación es una ideología que se viene viendo desde muchos años atrás, como por ejemplo la época de Simón Bolívar y también como la de un personaje llamado Ben Cosbrijo. Él en los años 1600 fue un reconocido líder del palenque de Malatuna que dirigió exitosamente a cimarrones, logrando con las autoridades crear un acuerdo de paz y unos derechos y libertades como establecerse en la ciudad y moverse libremente por la región. ¿A qué quiero llegar con esa historia? A que aún así, después de una nueva constitución, se ve mucho la discriminación. Y según las cifras del observatorio, los afrocolombianos son el grupo étnico que más se ha sentido discriminado, seguido de los indígenas, mestizos y los blancos. La situación de los indígenas no es muy comparada a las épocas anteriores, cuando un porcentaje mayoritario residía en zonas rurales y eran percibidos por el Estado y la mayoría de las personas como campesinos pobres. A partir de la década de 1970, la situación comenzó a cambiar drásticamente. Por una parte, y amplían áreas y territorios indígenas denominadas
las tierras ancestrales, por la migración hacia las ciudades que han creado nuevas áreas de resistencia. Sobre la libertad de culto. Se cumple la libertad religiosa en Colombia, ya que fue consagrada en la Constitución de 1991, artículo 19, la cual dice: se garantiza la libertad de cultos, toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Sin embargo, no ha sido la única vez que en Colombia se reconoce la pluralidad religiosa. La Constitución Política de 1853 presentó también un gran avance garantizando este derecho. El artículo 5 dice: la profesión libre, pública o privada de la religión que bien tengan, con tal de que no turben la paz pública, no ofendan la sana moral, no impidan a los demás el ejercicio de su culto. Pero fue en la Constitución de 1886 donde este artículo pasó a ser letra muerta, porque atendiendo al contenido del concordato entre el Estado colombiano y la Iglesia Católica, se consagró el catolicismo como la religión oficial en el país colombiano. Este marco constitucional ha sido de vital importancia para la libertad religiosa y de cultos como un derecho fundamental, lo que permite ubicarle como uno de los derechos más sustanciales del ser humano, que no se limita al ámbito cultico y cuyas manifestaciones se extienden a diversas actividades que también encuentran su protección. Mi opinión es que estoy de acuerdo y a favor de la Constitución de 1991, artículo 19, ya que cada persona tenga un respeto hacia su creencia. Muchas gracias por su atención.